Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en el día de hoy os traigo una verdadera locura de partida que se ha jugado la Copa del Mundo ayer mismo entre el Gran Maestro francés Etienne Bacrot y el ruso Pavel Ponkratov. Una partida que vais a ver que empieza con apertura bastante tranquilita dentro de lo que cabe, pero que poco a poco ambos jugadores empiezan a ser muy creativos y vais a ver que esto pues causa una completa locura de partida. La partida empieza con E4, E6 por parte de Ponkratov, D4, D5, caballo C3 de Bacrot, alfil B4 y caballo G2 de Bacrot. Ya sabéis que contra alfil B4 la más jugada es E5 y probablemente luego es seguida de por D5. Caballo G2 es una línea más secundaria muy interesante, en la cual la idea del blanco básicamente es hacer A3 y retomar de caballo en la casilla C3 y luego seguir desarrollando las piezas. Obviamente caballo G2 es una jugada que ya está sacrificando el peón de E4, ya que tras D por E4, que de hecho así fue la partida, el caballo no puede retomar directamente este peón porque básicamente está clavado. La partida sigue con A4 por parte de Bacrot y realmente en esta posición hay varias opciones. Alfil E7, como se juega en la partida, es probablemente la más sólida, pero la principal es alfil por C3, caballo por C3 y caballo C6. Esta es lo que se considera la teoría más crítica dentro de esta línea. El blanco tiene multitud de jugadas, las dos principales son D5 y alfil F5, y muchas veces el negro va a conseguir defender el peón D4 con F5 y luego el blanco tendrá ahí compensación, básicamente gracias a las casillas negras y a la parejita alfiles. Muchas veces el blanco se enroca en largo también, etc. Sin embargo, en esta partida Ponkratov decide tomar en principio la idea más sólida, que es alfil E7, Bacrot toma E4 y caballo F6. A priori este caballo en E2 obviamente no es la mejor casilla para estar desarrollado porque está bloqueando entre otras cosas a nuestro alfil, pero eso no quita que hemos desarrollado el caballo, está mejor que en G1 y probablemente tendrá una ruta vía C3 o vía G3 en un futuro. Y ahora Bacrot tiene que decidir un poco qué quiere hacer. Una opción es simplemente hacer una jugada del estilo caballo C3, retomar cuando le tomen en E4 de caballo y preparar el típico enroque corto con alfil E2, enroque o algo por el estilo. Sin embargo, la idea que tiene Bacrot en esta partida me parece súper interesante. Hace dama de 3. La idea de dama de 3 es acelerar lo más rápido que pueda e buscar el enroque largo. Ahora ya solo le queda mover el alfil de casillas negras y a la siguiente jugada pues ya se podrá enrocar directamente. Aquí, desde mi punto de vista, Ponkratov comete una pequeña imprecisión. Hace la jugada caballo C6 y realmente caballo C6 es una jugada que si no tiene una idea muy concreta, por lo general el caballo no va a estar ahí bien colocado. ¿Por qué? Porque para empezar está claro que el blanco como mínimo tiene ya idea de enrocarse en largo. Y cuando eso pase es muy probable que el negro lo que vaya a querer es romper en C5 en algún momento. Obviamente si colocas el caballo delante del peón, pues los peones no saltan y esa ruptura no va a ser posible. Así que realmente el caballo en C6 va a quedar una casilla un poco extraña. Probablemente la mejor continuación aquí del negro sea comer en E4, dama por E4 y buscar algo bastante típico del estilo caballo D7, caballo F6 enroque y una ruptura como C5 en el futuro, que básicamente sería la manera más estándar de jugar este tipo de posición. Sin embargo, Ponkratov decide este caballo C6 y Bacrot directamente hace alfil E3, idea de alfil E3, preparar el enroque y luego pues intentar atacar en un futuro en el flanco de rey. Enroque de Ponkratov, enroque de Bacrot y Ponkratov aquí ya tiene que empezar a hacer algún tipo de maravillas. No se puede poner aquí a desarrollar las piezas de manera tranquila. Una jugada, por ejemplo, como podría ser, no sé, B6, ¿no? Buscando ahí un alfil B7. De nuevo, al no tener esta ruptura, el ataque del negro va a ir muy lento. Podemos seguir con H4, buscar ideas como caballo G5, que de hecho algo así similar pasó en la partida. El caballo en G5 va a ser intocable, porque incluso aunque me haga un H6, muchas veces voy a poder simplemente dejar el caballo en G5 porque si me comes, comer de H, se abrirá la columna H y no tiene pinta que eso le vaya a agradar al rey de G8. Mientras tanto, si no me comes, ¿qué haré? Pues probablemente caballo G3, buscar ideas con caballo H5, etc. Ya veis que la dama aquí está muy bien además porque apunta directamente al punto H7. Ponkratov decide hacer caballo G4. ¿Cuál le da caballo G4? Asegurarse, entre comillas, el poder comerse la pareja alfiles cuando quiera. El alfil no tiene fácil moverse, porque por ejemplo una jugada como alfil 2 se puede contestar con F5 y cuando el caballo deje de defender F2, pues va a haber aquí un triplete bastante molesto. Con lo cual aquí Bacrot tiene que tirarse directamente al ataque, ignorar un poco ese alfilillo de E3 y por eso hace la jugada H4. Jugada desde mi punto de vista muy buena, que básicamente lo que quiere ya es buscar caballo G5. Fijaos que caballo G4 además era el guardián de ese peoncito H7, se ha quitado de esa casilla, con lo cual el ataque sobre el rey de las negras puede ser ahora más efectivo. Obviamente sí, te vas a comer el alfil, pero tienes una pieza menos que defiende al rey. Ponkratov decide jugar con F5 de todas maneras,
y caballo G5. Y aquí ya la posición obviamente es un completo lío. ¿Por qué? Porque quedan todas las piezas en el tablero, solo se ha cambiado un peón, una posición muy desequilibrada con enroques opuestos y que no se sabe muy bien qué está pasando. Obviamente después de F5 el peón de 6 ha quedado un poco más débil, la casilla de 5 ha quedado un poco más débil, lo cual en realidad no es tan importante porque no hay ninguna pieza que pueda ir a E5, pero sí que tenemos una posición en la cual, por ejemplo, las rupturas no están muy bien definidas. El negro, ¿qué ruptura puede buscar? E5 no tiene pinta que con un caballo en G5 la vayas a buscar. B4 está muy lejos, de hecho va a ser la que acabe buscando la partida. Mientras que el blanco sí que puede tener alguna ruptura más fácil con un F3, G4 intentando abrir el rey de las negras. La partida continúa con H6 de Pankratov, intentando quitarse ese caballo en G5, que era especialmente molesto porque entre otras cosas presionaba en E6. Y ahora sí que dejar el caballo en G5 sería un poco una locura, ¿no? Porque básicamente al haber hecho F5 se ha cerrado esta diagonal y realmente solo con la torre va a ser muy difícil que el blanco consiga un ataque suficiente sobre el rey de las negras. Así que caballo F3, retirando el caballito a la casilla más natural, y alfil de 6 de Pankratov, que directamente con esta jugada ya empieza a amenazar F4. Recordemos que el punto F2 solo lo defiende el alfil de 3 y si no lo quitan pues va a poder existir jugadas del estilo caballo por F2. Bakrov básicamente tiene que evitar F4 y de paso también bueno, le da un airecillo a este alfil para que pueda desarrollarse en algún momento, ya sea vía G2 o vía H3, a la vez que evitamos la jugada F4. Y aquí la partida toma un rumbo ya muy interesante, porque es lo que habíamos dicho antes de la ruptura. Está en una posición en la cual el negro, si se queda quieto a la larga, es muy probable que se quede peor, porque el plan de las blancas es muy sencillo. Tengo planes de mejora de piezas del estilo, bueno, simplemente alfil G2, caballo F4, torre 1, dama B3, incluso meterte un caballo en G6 y meter un peón en H5, mientras que el negro, bueno, puede hacer alfil D7, dama F6, torre 8, sacar las piezas de manera normal, pero tiene pinta que si hace eso se va a quedar peor porque básicamente su estructura tiene más debilidades a largo plazo. Entonces, el negro lo que debe hacer aquí es buscar algún tipo de contrajuego, y el contrajuego que tiene aquí el negro va a ser más que nada por esta diagonal, por las casillas blancas. Entonces, Pankratov hace torre B8, que es una jugada muy lógica, que básicamente busca B5, es una idea correcta, pero era incluso más interesante preparar, no preparar B5 y realizarla directamente sobre el tablero. Obviamente, si no te lo comes, es una pequeña victoria para el negro, porque básicamente te has ahorrado de momento torre B8, con lo cual dama por B5 sería la idea principal, y la clave es que aquí de repente el negro coordina muy bien sus piezas. Torre B8 podría seguir, dama por C6, y fijaos que tras caballo por E3, peón por alfil B7, el negro va a comer en F3, podrá venir luego con alfil E4, la ruptura famosa C5 que no era posible, va a ser posible en algún momento abriendo la posición, y es muy probable que el blanco pueda tener hasta problemas en este tipo de posiciones. De hecho, realmente el caballo de C6 no hay que comérselo, habrá que hacer una jugada del estilo dama C4, y de nuevo, podría venir caballo E7, buscar un caballo de 5, buscar un alfil B7, alfil E4, intentar jugar esta posición de una manera un poco más dinámica. La partida, sin embargo, como hemos dicho, siguió simplemente con torre B8 y C4 de Bakrov, que tiene como idea principal, bueno, evitar ese avance B5, por lo menos intentar evitarlo. Realmente la mejor jugada era simplemente hacer caballo F4, B5 ahora no parece que sea posible porque existen rupturas como D5, realmente de nuevo toda la posición negra está demasiado débil. Sin embargo, Bakrov decidió hacer este C4. ¿Qué pasa? Acá a Pankratov le da absolutamente igual. El tío dice, bueno, que me lo evitas, pues te lo hago de todas maneras. Si comes en B5, lo que pasa es que vendría caballo A5 y un contrajuego similar al que hemos comentado antes. Podría venir jugadas del estilo C6 y se abriría la columna B, se abriría la columna C, y es muy probable que las piezas del negro vayan a poder aprovechar bastante bien. Fijaos que al haber colocado este caballo aquí en G4 con el peón en F5, realmente no es fácil de mover este caballito y más o menos esta parte del tablero, el flanco de rey, se ha quedado bastante cerrado. Así que aquí, si se abre el flanco de dama, es muy probable que solo vaya a jugar con ese contrajuego el negro en el flanco de dama, porque de momento hay un nudo en el flanco de rey. Bakrov, por lo tanto, digamos que intenta crear su propio nudo en el flanco de dama, haciendo la jugada C5, alfil E7 forzada y caballo F4. Y aquí sigue siendo un completo lío de posición. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes. Jugada 16, todas las piezas absolutamente en el tablero, a excepción de un peón, y no se sabe muy bien qué está pasando. Hay debilidades por todos lados, el caballo C6 está sin defender, esta está atacado una vez, está defendido una vez, esta casilla está sin defender, el punto F2 ya hemos dicho que puede tener debilidades, existen planes con dama B3, existen rupturas con D5, existen rupturas con E5, existen rupturas con B4, hay 10.000 millones de planes. Y es lógico que haya tantos planes porque, como digo, están todas las piezas en el tablero y eso te hace básicamente que siempre existan muchas más posibilidades. Pankratov en este caso decidió hacer la jugada de B4, jugada que a priori no parece demasiado buena porque entre otras cosas habilita la jugada C4 para que en un futuro, por ejemplo, un alfil pueda desarrollarse, lo cual le viene bastante bien al alfil de F1, que no estaba terminando de encontrar una diagonal demasiado buena. Parece que la mejor jugada aquí del negro era hacer algo del estilo
alfil F6, colocando un poquito mejor el alfil, y luego, bueno, hay ideas como torre F7, preparando también un E5 en algún momento, y la posición, como digo, bueno, es un completo lío y es muy complicada de valorar en la partida. Pankratov hizo B4, que es una jugada que tiene mucha lógica, porque obviamente estás intentando abrir el rey, y lógicamente Bacrot no quiere abrir el rey y hace la jugada A4 para intentar cerrar la posición. Y Pankratov dice, bueno, pues te voy a meter el peón todo lo para adelante que pueda, y así por lo menos la casilla B4 la voy a poder aprovechar para el caballito. Según el módulo de esta jugada, B3 es un error, parece que la mejor jugada era caballo A5 para intentar suplir de nuevo esta jugada, estas casillas C4 y B3 que son buenas para presionar sobre esta diagonal y sobre todo sobre el punto E6, que de hecho va a ser el problema que vaya a tener el negro más adelante en la partida. La partida sigo con B3, como he dicho, idea del negro caballo B4, idea controlar también esa diagonal a 8H1 que hemos estado comentando todo el rato que es importante, y por el momento Bacrot continúa tranquilamente con la jugada dama C3, jugada que parece tranquilita pero jugada que tiene muy mala idea. ¿Cuál es la idea de dama C3? Para empezar, la más obvia quizás es simplemente el hecho de que el alfil puede venir a C4, pero fijaos que también la torre ahora apunta directamente sobre la dama, con lo cual todas las jugadas del estilo D5, rompiendo por completo el centro de la posición, van a ser mucho más interesantes, porque tras peón por y caballo por, de repente existirán descubiertas como la posible jugada caballo F6, por ejemplo. Pankratov se da cuenta de que puede venir aquí un D5 en algún momento y dice, bueno, vamos a ir con el caballito para atrás que nos está metiendo D5 y no me gusta eso. Eso ya obviamente es un alivio para el blanco porque el caballo en G4 era, bueno, para empezar la pieza más avanzada que tenía el negro, la más molesta, y aparte ya no te están comiendo la pareja alfil. Bacrot sigue desarrollando las piezas, en este caso no solo alfil C4 es una idea posible, sino que alfil B5 también. Y es que fijaos que realmente ese caballo C6 no tiene tantas casillas, tampoco es fácil defenderlo porque el alfil de C8 en caso de defenderlo estaría sobrecargado, defendiendo el punto E6 y el punto C6, dama de 7 obviamente es muy fea porque te estás clavando, bueno, básicamente si este caballo E5 y abandona, con lo cual, ¿qué puede hacer el negro con ese caballito? Por el momento, Pankratov se inventa aquí la jugada caballo E4. Hay varias maneras de continuar aquí. Realmente la que elige Bacrot creo que no es la más fuerte, que es comerse el peón de B3. Parece que la jugada más fuerte es dama de 3 y buscar luego un avance del estilo de 5 y realmente parece que la posición era muy mala para el negro. Dama de 3 no es una jugada fácil en cualquier caso porque bueno, estás permitiendo otras cosas la jugada caballo B4 con tiempo. Dama por B3, desde el punto de vista humano, tiene muchísima lógica. Te tragas un peón, empiezas a atacar aquí, sigues atacando aquí. ¿Qué puede tener de malo esta jugada? De hecho no tiene nada de malo, simplemente parece que la otra es incluso un poquito más fuerte. Hay varias jugadas posibles en la posición, A6 por ejemplo, pero bueno, realmente tras caballo por E6, caballo A5 y dama 2 transpondríamos a la partida, así que vamos a pasar directamente a eso que fue lo que pasó. Caballo A5, dama 2, fijaos que Bacrot quiere permanecer aquí atacando con todas las piezas del punto E6 y de nuevo el punto E6 no parece y de hecho no es nada fácil de defender. A6 sigue Pankratov y aquí Bacrot decidió tomar en E6, lo cual le da una buena posición, pero es verdad que se empieza a hacer un pequeño nudo con sus piezas. Aquí lo más sencillo, desde el punto de vista práctico y también objetivamente a lo mejor, era hacer alfil C4, si caballo por, simplemente dama por, tenemos ya un peón de más, no hace falta comernos otro, las piezas del negro están colocadas de una manera bastante precaria, la torre por sí sola no va a hacer nada y simplemente podremos continuar con un plan más posicional del estilo caballo 5, F3, nuestro rey está muy seguro y el negro está bastante tieso. Obviamente caballo por E6 tiene muy buena pinta y de hecho no es mala jugada, pero se empieza a complicar todo una auténtica barbaridad, porque vais a ver que de repente todas las piezas del blanco empiezan a estar en un nudo raro y va a quedarse como una especie de posición que no puede moverse tanto como le gustaría. Alfil por E6, dama por E6 y rey H8. ¿Qué nos amenazan aquí? Pues nos amenazan el alfil de B5. ¿Qué podemos hacer? Básicamente dos cosas, o nos comemos este tío de A6 o movemos al alfil. Si movemos el alfil, por ejemplo, una jugada como alfil de 3, el problema es que empiezan a venir las piezas del negro. Fijaos que viene torre F6, la dama no tiene tantas casillas, una jugada como A2 viene caballo B3, tenemos que mover el rey, quizás rey C2, dama de 5, y fijaos como en un momento todas las piezas del blanco se han quedado muy mal, sobre todo la dama. Las piezas del negro se han activado, empiezan a existir sacrificios en C5, empiezan a existir ideas con torre C6 y comer también en C5, y de hecho esta posición parece que ya estaría perdida para las blancas, con lo cual retirar el alfil ahí a D3 no parece una opción. Otra idea interesante es dama por A6, pero esta jugada ya de por sí da mucho miedo, porque tú ves que te meten C6 y dice, ojo que la dama de A6 ha entrado ahí, pero no sé muy bien cómo va a acabar saliendo, ¿verdad? Por ejemplo, podría seguir alfil por C6 y tras caballo por dama por y torre F6 nos atraparía la dama ahí en medio del tablero, con lo cual ese peón no se puede comer. La mejor es caballo E5, por lo visto, y tras peón por caballo G6 hay que comerse esa torre
hay que encontrar aquí dama E6. Ya veis que son líneas que, bueno, esta objetivamente es la mejor continuación que tiene el blanco. No es una línea ni muchísimo menos fácil, de hecho esta misma posición todavía puede pasar absolutamente de todo. El módulo ya empieza a decir líneas bastante absurdas, pone que RH8 es la buena y parece que hay que hacer alfil G5 ahí de blanca, no me preguntéis muy bien por qué. Y parece que el blanco sigue con buena ventaja. ¿Qué pasa? Que estas líneas ya son muy complicadas. El blanco tiene una posición muy cómoda y ya, por lo mismo desde el punto de vista psicológico, no quieres ya complicarte tanto la vida. Tiene una posición muy cómoda y blanco lo que está pensando ahora, ¿cómo puedo volver a esa ventajita que tenía yo aquí sin que me estén molestando todo el rato con todas las piezas? Y por eso la jugada del alfil C4 era mejor que caballo por E6, por el hecho de que mantenía simplemente una ventaja muy cómoda sin tanto contrajuego de las negras. La partida siguió con alfil D7 de Bacrot, que ya es una jugada como mínimo rara, porque estás colocando el alfil en una casilla que no se puede mover, que está atacado, que está defendido por una dama, que está en una casilla también bastante rara. Sin embargo, parece que más o menos todo funciona milagrosamente. La mejor jugada aquí del negro era hacer alfil F6 y se convierte esto en un completo lío total de posición. Tras alfil F6 existen temas como caballo B3, sigo de caballo por C5 y cuando comas en C5 existirá un torre por B2 entrando y cuidado donde está tu rey colocado. No puedes mover la dama, no puedes mover el alfil, no puedes mover el otro alfil. Posición, como digo, muy rara. Por ejemplo, hay líneas del tipo torre de 3 que te meten torre por B2 y a rey por caballo por C5. De nuevo se monta un completo lío. Parece que la posición aquí estaría igualada, de hecho, tras esa línea medio absurda de torre de 3, torre por B2, rey por B2, caballo por C5, dama de 3, dama de 5 y, como digo, muy complicado. Concretó, sin embargo, hizo la jugada torre F6, que a priori parece mucho más normal y bastante fuerte, ¿no? Porque atacas la dama, dama si se mueve a cualquier casilla que no sea de 5 cae el alfil, y si dama de 5 existe C6 y tras alfil por y torre por, pues básicamente el negro se quedaría con pieza de más. Obviamente hay muchos peones de la blanca, pero no sé si sería suficiente para compensar la pieza, ya que los peones parecen bastante bloqueables. Sin embargo, aquí Bacrot se saca de la manga este jugadón caballo E5. La clave es que si torre por E6 existe caballo F7 seguido de caballo por D8. Con lo cual, por el momento no se puede comer la dama. ¿Qué pasa? Que tampoco le da tiempo al negro a quitar el rey simplemente y preparar una jugada del tipo torre por E6, porque ahora sí que podríamos venir con dama de 5 y si C6 ya está el caballo aquí como mínimo defendiendo el alfil, pero aparte también controlando esa casilla de C6, que es muy importante. Aquí, sin embargo, Pankratov se saca otro jugadón, torre por B2. Torre por B2, jugada que veis que el módulo salta, pero es que la refutación no es ni muchísimo menos sencilla. La mejor jugada aquí del blanco es un tema táctico relativamente sencillo de ver. Lo que no es fácil de ver es lo que sigue a continuación. La jugada dama por F6 no es complicada de ver. Básicamente la idea es que si te comen aquí, das jaque y te comen la dama. Lo que sí que empieza a ser muy complicado de ver es qué pasa si aquí te hace una jugada del estilo dama B8. Porque es muy bonito aquí haberse comido una torre, pero no tiene jaque, te está entrando aquí, es decir, hay un caballo, otro caballo, una torre y una dama que te están atacando al rey y prácticamente ninguna de tus piezas lo defiende. Y de hecho, parece un milagro que aquí realmente el blanco gane, porque se están atacando con absolutamente todas las piezas, pero parece que después de la jugada dama F7, la dama defiende por esta diagonal bastante bien y junto con el rey y el alfil empiezas a crear una especie de ruta de salida. Esta línea ya os digo yo, que es muy difícil de calcular, porque aquí en la partida lo que sientes es que te están dando mate por todos lados. Existen, yo que sé, jugadas del tipo caballo B3 y caballo por D4, que no funcionará por mil razones, por ejemplo alfil B5 luego después de rey por B2, pero en la partida te empieza a dar miedo, y sobre todo torre B1, rey C2, dama B2, rey D3, tienes esta posición, tienes el rey en medio del tablero, están todas las piezas y es muy difícil aquí pensar que no te pasa absolutamente nada, como es el caso de esta posición. Y creo que esa fue la razón por la cual básicamente Bacrot no hizo dama por F6. Estoy 100% seguro de que el tema de dama por F6 y de caballo F7 se le ocurrió, pero supongo que simplemente pensó que después de dama B8 era muy improbable que fuese a salir vivo de esa posición. Obviamente con el módulo en la mano todo es muy bonito, pero ya sabéis que estos tíos juegan al tablero y bueno, pues este tipo de cosas, como que te ataquen con 4 piezas, con un rey que no defiende nadie, da bastante miedo. Entonces Bacrot decidió hacer rey por B2, que no es en sí una jugada mala, pero sí que no es tan fuerte como la otra. Dama B8, rey A3, torre por E6 y alfil por E6. Y llegamos a esta posición que sigue siendo un completo infierno. Aquí hay 5 piezas seguidas, no hay damas para el blanco, tiene 2 torres por la dama y el rey colocado todavía en un sitio raro. Está aquí apuntado por el alfil, está el caballito cerca, está la dama quitándole casilla, está el caballo cerca. Con lo cual es verdad que si solo miramos el material, el blanco está con mucha ventaja, pero todavía está el factor de que el rey de las blancas es un desastre y es un factor bastante importante hasta el momento que lo termine de solucionar. Pankratov se saca a la manga también dama B6, buena jugada, aprovechando la clavada y aprovechando que este alfil no puede ir tampoco a demasiadas casillas. De hecho, la mejor casilla
a la que va Bacrot, que es F7. Llevarlo a A2 no está bien, ya simplemente por el hecho de que le quita la única casilla que tiene al rey, nos debería como mínimo saltar una alarma y decir esa casilla prefiero evitarla. Así que Bacrot decide ir a F7, que parece una casilla bastante segura, y dama F6 continúa la partida buscando temillas de caballo por C5, que luego caiga ese caballito de 5. Alfil G5 de Bacrot y de nuevo se monta un completo lío. La mejor jugada del blanco aquí volvía a ser una jugada que no es sencilla, una jugada que había que tener mucha sangre fría, simplemente colocar la torre N1 y básicamente la idea de esta jugada es adelantarse al idea del negro que era caballo por C5. La clave es que ahora si caballo por C5, peón por, dama por E5, existe alfil de 4 y de repente todas las piezas del blanco se coordinan perfectamente. Alfil G5, ¿qué pasa? Pues existía una defensa increíblemente para el negro. Existía alfil por C5 y aquí es muy fácil calcular rápido y decir D por C, dama por E5, torre de 8, rey H7, alfil G8, rey G6, H5, rey por y F4 y gano. Que probablemente no me extrañaría que alguno de los dos jugadores lo hubiera calculado. Vamos a mostrar la línea, peón por, dama por E5 única, torre de 8, rey H7, alfil G8, y aquí la clave es lo que acabo de decir. Si rey G6, viene H5, y si rey por F4, doblete, y se acaba la partida. ¿Qué pasa? Que queda una jugada que tiene muy mala pinta, pero que no pasa nada increíblemente. Hacer rey H8, y es verdad que puede dar la descubierta que te dé la gana, pero no ninguna descubierta buena, y de hecho el blanco no tiene nada mejor que repetir, porque de hecho aquí si te pones a hacer una jugada tranquila, te va a venir dama C3, y con los dos caballos y la dama, el rey no va a durar demasiado. Con lo cual realmente la partida podría haber acabado en tabla después de estar alfil por C5 probablemente. Y sin embargo, Pankratov decidió comer en G5. H por G5, dama por G5 y básicamente el problema es que esta posición ya está perdida. Sin ese caballo de 4, la posición del negro pierde bastante ataque y de repente es la del blanco la que empieza a entrar. Este caballo en A5, fijaos que es una pieza que ahora mismo se ha quedado absolutamente sin ninguna casilla. El alfil tiene la diagonal bloqueada y la dama de por sí sola tiene la entrada de D2 que de hecho la va a cubrir muy hábilmente Bacrot en la siguiente jugada. En momento se amenaza torre B8, seguido de alfil G8 y caballo F7 mate, seguido de alfil G6, con lo cual el negro tiene que hacer algo para evitarlo. En este caso, la jugada G6, que es una jugada bastante indeseable, porque bueno, te van a comer ese peón, pero por lo menos te da esta casillita extra en alguna línea. Torre B8, rey H7, y ahora jugada súper precisa de Bacrot, torre D1. Idea de esta jugada, simplemente controlar D2 para que esta dama sea una pieza inútil. No se puede dama H5, pero alfil por G6, la dama de F6 tampoco está yendo a ningún lado y básicamente con ese torre de 1 lo que ha conseguido el blanco es inutilizar por completo todas las piezas de las negras. El alfil ya hemos dicho que está inutilizado, el caballo también lo controla este alfilito y por aquí también, y la dama tampoco puede moverse. Entonces básicamente el negro tiene muy difícil crear contrajuego en esta posición. La partida continúa con alfil F6, alfil por G6 jaque, rey G7, alfil F7 buena. Amenazamos comernos la dama, con lo cual la única jugada volver a H7. Nos hemos comido este peón de G6 por la cara, básicamente. Ahora viene con alfil G8, rey G7 y alfil D5. Mejora un poquito la posición del alfil, lo coloca en una posición más céntrica y deja libre la casilla F7, bueno, para el caballo en alguna línea. Además el caballo de aquí, el alfil de aquí, fijaos que ya domina por completo todas las casillas del caballo de A5. Rey H7, torre G8, de nuevo jugando súper concreto Bacrot. Ahora lo que pasa es que si dama H5 vendría caballo D7 con ideas de caballo F8 también y de nuevo parece que el negro no se puede defender. Alfil G7 media única y torre 8 de Bacrot jugando a un nivel altísimo. Ahora la idea clave es alfil G8 seguido de caballo F7, nueva amenaza que de hecho no se puede evitar bien. Por ejemplo, alfil F6 ahora seguiría esta ideita que hemos comentado de caballo D7 y parece que el negro vuelve a quedarse sin una buena defensa. La partida continúa con alfil por E5 y viene torre por E5 de Bacrot. Se podía comer de D y de hecho parece que era una jugada un poco más fuerte, pero esta es suficiente para ganar. El caballo de A5 de nuevo sigue sin hacer nada. Cuanto menos piezas hay también en el tablero, más se le simplifica la tarea un poco a las blancas. Y la idea del blanco ahora, parece una tontería, pero cuidado que este caballo está atrapado y puede venir algo como rey B4 seguido de rey por A5. Y cuidado que si te comen el caballo sí que se acabó por completo. Dama G4, obviamente el negro tiene que buscar alguna ruta de acercarse a este rey de las blancas como sea. Torre de 3, controlando por completo todas las entradas posibles de la dama. F4 y aquí fue cuando Bacrot ya da el toque final con rey B4 atrapando ese caballito. F por G3 y bueno, después de torre 7
terminó abandonando Pancratos. Fue una partida muy interesante, una partida que obviamente ha tenido errores y es que no podía de ser de otra manera porque es que pocas veces he visto una posición en la jugada 20 con tantas piezas colocadas de una manera tan absurda, es decir, todas las piezas tampoco estaban muy coordinadas entre sí, existían miles de planes posibles, como habéis visto, miles de debilidades, posición muy complicada, partida de cálculo y de líneas muy locas, por ejemplo ese dama por F6 o de caballo F7, el hecho de que exista dama B8 y puedas hacer con calma y una jugadita y que no te pase nada al rey es muy increíble, así que espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.